gente contra los instintos de uno mismo. Vamos a continuar ahora y vamos a hablar de contratos parte general. Y en esta ocasión vamos a centrarnos en ver la llamada teoría general del contrato y los principios de la contratación, que son temas importantes, son muy preguntables en los exámenes de grado y es momento de analizarlo. Vamos a ver entonces la teoría general del contrato y los principios de la contratación. Vamos con la teoría general del contrato. La teoría general del contrato se compone de diversas materias, las cuales, a su vez, han servido de base para crear la teoría general del acto jurídico. Algunas de las materias que forman parte de la teoría general de los contratos son la definición de contrato, que la pillamos en el artículo 1438 del Código Civil, las clasificaciones de los contratos, que las pillamos de los artículos 1439 y siguientes del Código Civil, la interpretación de los contratos, que las pillamos del artículo 1560 y siguientes del Código Civil, los elementos del contrato, que los pillamos en el artículo 1444 del Código Civil, y las funciones de los contratos, que este tema es más bien de orden y de carácter doctrinario. Pero, ¿por qué se debe enseñar la doctrina general del contrato? ¿Cuál es el fin de enseñar la doctrina general del contrato? Bueno, en primer lugar, porque existen principios comunes a todos y a cada uno de los contratos que deben ser analizados dentro del fenómeno de la contratación civil. Porque hay principios comunes a todo contrato, por eso es importante enseñar la teoría general del contrato. En segundo lugar, porque sirve para determinar las reglas bajo las cuales participará un determinado grupo de contratos. En segundo lugar, sirve para determinar las reglas bajo las cuales participará un determinado grupo de contratos. Y en esta situación nos podemos remitir a los artículos 1439 y siguientes del Código Civil. En tercer lugar, la doctrina general del contrato establece reglas que regulan un contrato en particular y también estas mismas reglas determinan el contenido de dicho contrato. Y en cuarto lugar, porque si no se combinan las reglas de un grupo de contratos con las reglas particulares de un contrato en específico, se podría comprender e interpretar sin problema un respectivo contrato. En general, la importancia de abordar la teoría general o la doctrina general del contrato es porque existen principios comunes a todo contrato dentro del fenómeno de la contratación civil. Sirve esta para determinar las reglas bajo las cuales se participará en un determinado grupo de contratos. Nos permite también entrar a considerar cuáles son las reglas que van a regir cada contrato y cuál va a ser su contenido propiamente tal. Y en cuarto lugar, nos permite tener un mayor panorama en lo que respecta al estudio de los contratos propiamente tal. Ojo con eso. Hablemos ahora del concepto de contrato. Hablemos ahora del concepto de contrato, que ojo, tiene definición legal y que podemos encontrarla en el artículo 1438 del Código Civil. Podemos encontrar el concepto de contrato en el artículo 1438 del Código Civil y que define contrato o convención como un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Entonces, el contrato, como lo define el artículo 1438 del Código Civil, se entiende como un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar o hacer o no hacer alguna cosa,
y cada parte puede ser una o muchas personas. Cabe señalar que nuestro código utiliza las palabras convención o contrato, haciendo convención y contrato sinónimos. La definición, por esa misma razón, esta definición legal tiene dos grandes críticas, que son que hace sinónimos los conceptos de concepción y que hace sinónimos los conceptos contrato y convención, hace sinónimos los conceptos contrato y convención, lo cual no es correcto doctrinariamente, porque entre ambos existe una relación género-especie, siendo el género la convención y la especie el contrato. Esto porque la convención tiene la capacidad de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, mientras que el contrato solamente crea o derechos y obligaciones. Es mucho más limitado su efecto. Ahora, la segunda crítica que tiene la definición legal de contrato es que, más que señalar una definición propiamente tal, apunta a su objeto, que es dar, hacer o no hacer algo, cuando en realidad eso es el objeto de la obligación. Ojo con eso. Recordar que el objeto del contrato es el conjunto de derechos y obligaciones que el contrato crea. El objeto del contrato es el conjunto de derechos y obligaciones que el contrato crea. En base a estas críticas es que nuestra doctrina ha formulado diversas definiciones doctrinarias con el fin de definir correctamente lo que es un contrato. Y una de estas definiciones la otorga, por ejemplo, el profesor López Santamaría, que señala que el contrato vendría siendo un acto jurídico que engendra obligaciones y estas, a su vez, tienen por objeto dar, hacer o no hacer alguna cosa. Esta es una definición doctrinaria un poquito más correcta, si ustedes quieren, que es contrato para el profesor López Santamaría, acto jurídico que engendra obligaciones y estas, a su vez, tienen por objeto dar, hacer o no hacer alguna cosa. Ahora, dentro de esto, hay también una discusión. ¿Contrato es sinónimo de convención? Cabe preguntarse. En principio, la respuesta sería no. Pero hay que tener presente que la confusión entre ambos conceptos no es exclusiva de nuestro legislador, para nada. De hecho, es posible encontrar esta confusión en los códigos civil italiano, argentino o peruano, que el código civil chileno los influenció, claramente está, excepto, claro, el código civil italiano. Pero, ¿por qué don Andrés Bello optó por asemejar el concepto convención o contrato? ¿Por qué don Andrés Bello optó por asemejar los conceptos de convención o contrato? Se debe tener en cuenta que don Andrés Bello, cuando estaba redactando nuestro Código Civil, utilizó diversas fuentes para poder redactarlo. Norma jurídica y doctrina internacional, entre la cual destaca el Código Napoleónico. ¿Y qué pasa con el Código Napoleónico, amigos míos? Esta norma jurídica define el contrato como una convención para la cual una o más personas se obligan unas a otras a dar o no hacer alguna cosa. Esta cuestión probablemente no se las pregunten, pero es súper importante tenerlo en consideración y probablemente quizá haga un post en relación a esto. Debido a esta inspiración, porque el Código Napoleónico define contrato como la convención por la cual una o más personas se obligan una a otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, debido a esta inspiración, hay una postura nacional que señala que la crítica a la definición legal del 1438 no debe ser aceptada debido a que la definición doctrinaria de contrato, como un acto jurídico bilateral, tiene su origen en la teoría del negocio jurídico, la cual nació con posterioridad a la redacción de nuestro Código Civil. Entonces, ojo con eso, un sector de nuestra doctrina señala que las críticas al 1438
no tienen mayor sustento, ya que la definición doctrinaria que da el profesor López Santamaría, acto jurídico que engendra obligaciones, y estas a su vez tienen por objeto dar, hacer o no hacer alguna cosa, está más bien ligada a la teoría del negocio jurídico, que teoría que nace con posterioridad a la redacción de nuestro Código Civil. Nuestro código adoptó la fórmula del Código Civil francés, asimilando las nociones de contrato y convención a la idea del acuerdo de voluntades, ya que en virtud del artículo 1437 del Código Civil, una de las fuentes de las obligaciones es precisamente el acuerdo de voluntades. Según el profesor Luis Claro Solar, que contrato y convención sean sinónimos es porque técnicamente indican la misma idea, el concurso real de voluntades de dos o más personas destinado a ser fuente de las obligaciones. Ojo con este detalle. La crítica entonces que se le hace al 1438 está mucho más vinculada a lo que es la teoría del negocio jurídico, cuestión que no existía en Chile, no se consideró al momento de redactar nuestro código. Así que eso respecto a la discusión doctrinaria que hay sobre el artículo 1438 del Código Civil. Hola, Vale, ¿qué tal? Bien, continuando con esto, hablemos ahora de los elementos del contrato. Los elementos del contrato están establecidos en el artículo 1444 del Código Civil, norma jurídica que distingue tres tipos de elementos, los cuales son los elementos de la esencia del contrato, los elementos de la naturaleza del contrato y los elementos accidentales del contrato. Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenido. Antes de analizar con especial detalle cada uno de estos elementos, es importante señalar que los únicos elementos que verdaderamente constituyen un contrato son los elementos esenciales, porque respecto a los elementos de la naturaleza, estos no forman parte de la estructura básica del contrato, sino que se relacionan más bien con sus efectos. Los elementos de la naturaleza entonces no forman parte directa de la estructura básica del contrato, sino que se relacionan con sus efectos. Respecto a los elementos accidentales, estos se relacionan más bien con la eficacia del contrato y no con sus requisitos propiamente tal. De todas maneras, esta materia ya la revisamos en actos jurídicos, en videos a los cuales ustedes pueden acceder en nuestro canal de YouTube. Hablemos de los elementos de la esencia del contrato. Elementos de la esencia del contrato. Esta agrupación de elementos hace referencia a aquellos sin los cuales el contrato o no produce efecto alguno o degenera en otro distinto. Los elementos de la esencia hacen referencia a aquellos sin los cuales el contrato no produce efecto alguno o degenera en otro distinto. Esto ustedes lo pueden ver en el artículo 1444 de nuestro Código Civil. Dentro de estos elementos de la esencia se pueden distinguir dos subelementos, los cuales son los elementos de la esencia generales y los elementos de la esencia especiales. Los elementos de la esencia generales son también llamados requisitos comunes a todo contrato. También se conocen los requisitos, los elementos de la esencia generales, los que son comunes a todo contrato. Y estos son la voluntad, el objeto y la causa. Y se hace referencia cuando nosotros hablamos de los requisitos de existencia y validez de todo acto jurídico. Ahora, también tenemos por otro lado los elementos de la esencia especiales del contrato. Los elementos de la esencia especiales del contrato, que son aquellos que permiten singularizar a un determinado contrato en atención a su naturaleza o estructura. Los elementos de la esencia especiales son aquellos que permiten singularizar a un determinado contrato atendiendo a su naturaleza o estructura. Ejemplos serían el precio y la cosa
en el caso particular del contrato de compraventa, o el animo societatis en el contrato de sociedad, por mencionar un ejemplo. Tenemos también los elementos de la naturaleza del contrato. Elementos de la naturaleza del contrato. Estos elementos de la naturaleza hacen referencia a aquellos que, no siendo esenciales en el contrato, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial. Los elementos de la naturaleza de un contrato hacen referencia a aquellos que, no siendo esenciales en el contrato, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Estos elementos están señalados por ley, la cual permite, a su vez, que las partes puedan modificarlos o eliminar estos requisitos o estos elementos de la naturaleza, mejor dicho, en virtud de su autonomía de la voluntad. Estos elementos de la naturaleza pueden ser eliminados por las partes o modificados en virtud de su autonomía de la voluntad. Ejemplos de elementos de la naturaleza del contrato tenemos la obligación de saneamiento de la evicción en la compraventa, que ya la vamos a ver cuando estemos estudiando contratos parte especial. Obligación de saneamiento de la evicción. La condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales. Condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales. Facultades de delegación del mandato, entre otros. Ahora, refirámonos a los elementos accidentales del contrato, que también están señalados en el artículo 1444 de nuestro Código Civil. Elementos accidentales del contrato. Y estos son aquellos que no son ni esenciales ni naturalmente se entienden pertenecerle, pero que pueden agregarse al contrato en virtud de una cláusula especial pactada por los contratantes. Los elementos accidentales son aquellos que, no siendo esenciales ni naturalmente ni pertenecerles naturalmente, las partes lo pueden agregar al contrato en virtud de una cláusula especial pactada por los contratantes. En virtud de una cláusula especial pactada por los contratantes. Por ejemplo, tenemos una cláusula de finiquito en un contrato de sociedad, o bien plantear una fecha, acordar una fecha para acordar un plazo para entregar un bien en una compraventa de un bien mueble. Por ejemplo, esta cuestión se ve en el caso a caso, en todo caso, así que no se calienten tanto la cabeza. Bien, eso respecto a los elementos del contrato. Vamos a hablar ahora de la función del contrato, y después vamos a pasar a los principios de la contratación. Ante todo, muchas gracias a la gente que ha ido llegando y se ha ido conectando. Vamos a hablar entonces ahora de las funciones del contrato. ¿Cuáles son las funciones del contrato? Las funciones del contrato hacen referencia al campo de acción de los mismos. La función de los contratos hacen referencia al campo de acción de los contratos. El campo de acción de los contratos no se restringe solamente a lo patrimonial, sino que también abarca a las personas, por lo que en base a esta situación es que se ha planteado que los contratos cumplen diferentes funciones. Entonces, las funciones del contrato no se restringen solo al ámbito patrimonial, sino que también abarca al plano de las personas o extrapatrimonial. Por lo que en virtud de esto se ha dicho que los contratos cumplen tanto una función económica y una función social. Una función económica y una función social.
Felicidades, licenciado, yo soy gradista, así que estoy un escalón, estamos en camino. Bien, la función económica del contrato es considerada la función más importante porque los contratos son el principal vehículo de las relaciones económicas. Sin los contratos no es posible que se concrete el principio de circulación de la riqueza, ya que el contrato permite el intercambio de bienes y servicios. La función económica es considerada la función más importante de los contratos porque es el principal vehículo de las relaciones económicas y esta es la que permite el intercambio de bienes y servicios. La función social, por otro lado, hace referencia a que el contrato sirve para satisfacer necesidades individuales. Por ejemplo, ustedes tienen hambre y se compran un kilo de pan en la esquina. La función social es satisfacer necesidades individuales, como también ser un medio de cooperación entre las personas. Por ejemplo, ustedes celebran un contrato de arrendamiento de servicios mediante el cual otorgarán una asesoría a sus respectivos clientes. Entonces, la función social hace referencia a la satisfacción de necesidades individuales o colectivas, como también cumplir ser un medio de cooperación entre las personas. Refirámonos brevemente ahora al origen de la función social del contrato, que es la función relativa a la satisfacción de necesidades individuales y con el objeto también de concretar y ser un medio de cooperación entre las personas dentro de una determinada comunidad. El origen de la función social del contrato, bueno, la función social no siempre estuvo ligada a la idea de los contratos. La función social no siempre estuvo ligada a la idea de los contratos, sino que en realidad fue incorporada gracias al avance y masificación en materia de contratación privada que ya se evidenció en el siglo XX gracias a la necesidad de mano de obra para desarrollar actividades económicas, por ejemplo, la minería. Esta función social se estableció como una tendencia a nivel internacional, por la influencia del nacimiento del derecho al trabajo, que buscaba corregir ciertos abusos que cometían los empleadores, etc. En definitiva, gracias al nacimiento del derecho al trabajo es que apareció en la contratación civil la noción de o contrato dirigido o que el contrato ya empieza a tener una noción más bien de orden social. Entonces, la función social del contrato es satisfacer necesidades individuales, como también ser un medio de cooperación entre las personas. No siempre se concibió así y esta idea de función social del contrato ya empieza a aparecer desde el siglo XX con la aparición del derecho al trabajo, por culpa de los patrones abusadores, si quieren verlo desde cierta perspectiva. Y la función económica es considerada la función más importante de los contratos, porque los contratos son el principal vehículo de las relaciones económicas y permiten el intercambio de bienes y servicios. Y la función social permite satisfacer necesidades individuales, como también ser un medio de cooperación entre las personas. Respecto a la función social del contrato y el principio de la buena fe, añadir algunos aspectos que no son menores y que podríamos considerar. ¿Cuáles son estos? El principio social de los contratos se relaciona directamente con el principio de la buena fe. La función social de los contratos se relaciona directamente con el principio de buena fe, perdón. La función social de los contratos se relaciona directamente con el principio de la buena fe, ya que este principio impone a cada una de las partes el deber de lealtad frente al otro contratante durante todo el íter contractual. Esto puede abarcar desde la fase precontractual de las tratativas preliminares hasta la fase cumplimiento y algunos juristas añaden incluso la fase postcontractual en este cumplimiento del contrato. Entonces la función social bien está ligada con el principio de buena fe, principio que impone a cada contratante el deber de lealtad frente a la otra durante todo el íter contractual. Bien, eso respecto a estas dos funciones del contrato. Vamos a hablar de otras funciones del contrato. La verdad es que enunciarlas para que las tengan en consideración y puedan tenerlas presentes, que no es solo
los contratos no tienen solo una función económica y una función social. Tienen también, por ejemplo, una función de circulación de bienes que esta permite que realizar y materializar mediante la celebración de contratos títulos trasladicios de dominio. Función de circulación de bienes permite realizar y materializar mediante la circulación de contratos eh, títulos trasladicios de dominio. Otra función que tenemos es la función de garantía, que permite que se celebren ciertos contratos que están destinados a fortalecer el derecho de los acreedores en cuanto a obtener el cumplimiento de una obligación principal. La función de garantía, entonces, es aquella que se realiza y materializa mediante la celebración de contratos que estén destinados a fortalecer el derecho de los acreedores para obtener el cumplimiento de una obligación principal. Función de garantía, por ejemplo, los contratos de garantía que vienen a estar señalados ya en el libro cuarto del Código Civil, que son la hipoteca, la fianza y la prenda. Vuelvo en un minuto. Bien, ahora sí. Habíamos dicho entonces que la función de garantía que tenemos presente en los contratos, que aparte de la función social y la función económica, es que permite eh, fortalecer el derecho de los acreedores de obtener el cumplimiento de una obligación o de un contrato principal. Los contratos también tienen una función de custodia, en tanto en cuanto permiten o están destinados a la guarda y conservación de bienes ajenos, permiten materializar la guarda de bienes ajenos. Por ejemplo, contratos de custodia, ustedes tienen el contrato de depósito. Contrato de depósito es un excelente ejemplo de la función de custodia de los contratos. Tienen también la función de uso y goce, tienen también la función de uso y goce, que esta función de uso y goce se concreta en contratos que proporcionan a un tercero el uso y a veces el goce de una cosa, sin implicar que se entregue el dominio sobre la misma. Función de uso y goce que se concreta en contratos en que proporcionan a un tercero el uso y a veces el goce de una cosa, sin implicar que se entregue el dominio sobre la misma. Ejemplo, ustedes tienen el comodato. El comodato es el mejor ejemplo de esta función de uso y goce de los contratos. Otra función que tenemos es la función laboral, que se consolida en contratos en los cuales una parte se beneficia del trabajo físico o intelectual efectuado por otra parte, como ocurre en los contratos de trabajo. Función laboral, aquí una parte se beneficia del trabajo físico o intelectual de la otra, como ocurre con los contratos de arrendamiento contratos de prestación de servicios o los contratos de trabajo propiamente tal. Permite que haya un enriquecimiento mutuo, lícito desde luego, y los contratos también tienen una función de prevención del riesgo jurídico.
¿Cuál es esta función de prevención del riesgo jurídico de los contratos? Esta viene a consolidarse en contratos que buscan prevenir o dirimir una controversia de relevancia jurídica, como por ejemplo un contrato de transacción o compromiso. Como por ejemplo un contrato de transacción o compromiso. Función de prevención entonces del riesgo jurídico. Aquí los contratos buscan prevenir o dirimir una controversia, de relevancia jurídica. Un contrato de transacción. Listo. Ahí ese es un ejemplo concreto. Bien, eso respecto a lo que son las funciones del contrato. Y ahora vamos a ir con un tema en el cual tenemos que detenernos un poquitito más, pero que nos va a servir para revisar concretamente materia súper relevante y que es muy preguntable en términos de examen de grado, y que son los principios de la contratación. Principios de la contratación. Son 6 hojitas, chicos, así que les voy a pedir paciencia. Nos vamos a ir con calma en cada una de estas y vamos a darle con todo nomás. Gracias al licenciado que nos acompaña acá, que está haciendo la compañía y el aguante, y a las personas que se han incorporado a nuestra secta. No, mentira, a este pequeño live. Bien, vamos con los principios de la contratación. Vamos con los principios de la contratación. Dentro de la contratación existen principios jurídicos que rigen a la actividad de contratación, con el fin de que los efectos que el contrato genere se encuentren amparados por el derecho. Dentro de la contratación civil existen principios jurídicos que rigen la actividad de contratación, con el fin de que los efectos que el contrato genere se encuentren amparados por el derecho. Los principios más importantes en materia de contratación son el principio de autonomía de la voluntad, que es del cual emanan todos los demás principios, excepto el de buena fe, que se corre por otro lado, pero el principio rector, que no solamente en materia contractual, sino también del derecho civil en general, es el principio de la autonomía de la voluntad. Principio de la autonomía de la voluntad. De este se deriva el principio del consensualismo contractual, el principio del consensualismo contractual, el principio del consensualismo contractual, el principio de la libertad contractual, el principio de la libertad contractual, el principio de fuerza obligatoria de los contratos, principio de fuerza obligatoria de los contratos, principio del efecto relativo de los contratos, principio del efecto relativo de los contratos y el principio de buena fe contractual, pero que va por separado. Vamos a abordar cada uno de estos a continuación. Vamos con el principio de la autonomía de la voluntad, que es el principio rector del derecho civil en Chile. Ojo, aprovecho de prevenirlos de que no confundan, por favor, el principio de la libertad contractual con el consensualismo contractual, ¿ya? Ahí me ha pasado que yo lo confundí una vez. Entonces, bueno, eso no es muy óptimo, menos en un examen de grado. Así que démosle nomás por el principio de la autonomía de la voluntad, amigos míos. Este principio se formula en el marco de que toda obligación nace de la voluntad de las partes. Es decir, la voluntad es fuente y medida de los derechos y obligaciones que el contrato produce. Principio de autonomía de la voluntad. Este principio se formula en el marco de que toda obligación nace en la voluntad de las partes. Es decir, la voluntad es fuente y medida de los derechos y obligaciones que el contrato produce. La voluntad
en razón de este principio, es autónoma, lo que quiere decir que es libre para crear derechos y obligaciones que le plazcan. La voluntad en este principio es autónoma y por lo tanto puede crear los derechos y obligaciones que le plazcan. Este principio es base de los otros principios que hemos visto. Por lo tanto, los otros principios podríamos bien catalogarlos como subprincipios de la contratación. El subprincipio del consensualismo, contra el consensualismo contractual, libertad contractual, fuerza obligatoria de los contratos, principio de efecto relativo de los contratos y el principio de la buena fe. De este listado, solo los 4 primeros se pueden considerar como subprincipios del principio de la autonomía de la voluntad. Consensualismo contractual, libertad contractual, fuerza obligatoria de los contratos y efecto relativo de los contratos. Repasemos la historia de este principio. La historia de este principio. La autonomía de la voluntad tiene su origen en el siglo XVIII en adelante, debido al nacimiento y expansión del liberalismo. Incluso podrían decirle el siglo XVII, ya con la Revolución Gloriosa, los ingleses, pero no se metan en eso. Aquí, la autonomía de la voluntad tiene su origen ya con la Ilustración, por así decirlo. Con la Ilustración, y de ahí en adelante, debido al nacimiento y expansión del liberalismo, sobre todo en materia económica. Salud y bendiciones, amigo Sea. O sea, el liberalismo le da origen a este principio de autonomía de la voluntad. El liberalismo plantea que, en pocas palabras, el Estado debe limitar su rango de aplicación en la vida de los ciudadanos para permitir que estos puedan desarrollar libremente todo tipo de actividad económica. El liberalismo plantea que el Estado debe limitar su rango de aplicación en la vida de los ciudadanos para permitir que estos puedan desarrollar libremente actividades de todo tipo. Esto es el liberalismo clásico. Ya los inventos progresistas o estas discusiones de liberales de Copetín, por favor, no, ahí no nos metamos, ¿ya? Pero este liberalismo, el liberalismo bueno, es el que pretendía que el Estado simplemente se limitara en su rango de acción. Para los juristas ya del siglo XIX, para los juristas del siglo XIX, lo contractual es necesariamente justo, ya que bajo esta visión, la libre negociación entre los pares garantiza justicia y utilidad social, y a su vez genera prosperidad y equilibrio económico. Para los juristas del siglo XIX, entonces, lo contractual es necesariamente lo justo, ya que bajo esta visión, la libre negociación entre las partes garantiza justicia y utilidad social, y a su vez genera prosperidad y equilibrio económico. Libre mercado, como dice Seba. Libre mercado, claro. Ahora vamos a hablar del principio del consensualismo contractual, que es un subprincipio. Vamos a ver con el principio del consensualismo contractual. Este principio dice relación más bien con la formación del contrato. El principio del consensualismo contractual dice relación con la formación del contrato. La regla general es que en Chile los contratos sean consensuales. La regla general es que los contratos en Chile sean consensuales. Es decir, solo basta el acuerdo de voluntades para que el contrato se perfeccione. El legislador estableció este principio con el fin de facilitar la contratación y cumplir con la función económica de los contratos. El legislador estableció este principio con el fin de facilitar la contratación y cumplir con la función económica de los contratos. Excepciones a este principio del consensualismo contractual son las siguientes. Excepciones al consensualismo contractual son las siguientes. Aquellos contratos que requieren de algún acto para su perfección, como por ejemplo los contratos solemnes, como el matrimonio. Esto es una excepción al consensualismo contractual. En relación
a la historia de este principio del consensualismo contractual, precisar de que es un fenómeno muy reciente, ya que a través de los siglos los contratos siempre han sido más bien formales. Ahora, esta formalidad no implicaba necesariamente una escrituración, sino que existían ciertas formalidades como pronunciar palabras sacramentales o entregar materialmente un objeto. Entonces, la historia de este principio, del consensualismo contractual, es que es un fenómeno reciente, ya que a través de los siglos los contratos siempre han sido formales. Ahora, esta formalidad no implicaba necesariamente una escrituración. Se voy a celebrar un contrato mencionando algún conjuro en latín, qué sé yo, pronunciando algunas palabras sacramentales, o entregar materialmente un objeto. Ahora, en torno al principio del consensualismo contractual, dentro de este principio también se distinguen dos grupos de contratos consensuales. Dentro de este principio se pueden distinguir dos tipos de contratos consensuales que vienen a estar considerados dentro del principio del consensualismo contractual. ¿Y cuáles son? Pues bien, los contratos propiamente consensuales, que son aquellos que corresponden a la concepción moderna del contrato como pacto, por ejemplo, los contratos de compraventa de una cosa corporal mueble, Entonces, contrato propiamente conceptual es aquel que corresponde a la concepción moderna de contrato, como un pacto. Por ejemplo, un contrato de compraventa de una cosa corporal mueble, un computador, por así decirlo. Ahora, también tenemos, aparte de los contratos propiamente consensuales, los contratos consensuales formales. Contratos consensuales formales. Son aquellos contratos que, siendo consensuales, están inmersos en el universo de la formalidad porque requieren del cumplimiento de formalidades habilitantes, de prueba, de publicidad o convencionales para tener plena eficacia. Por ejemplo, un contrato de trabajo, que es esencialmente consensual, pero por expresa mención legal debe estar escriturado. Entonces, los contratos consensuales formales son aquellos contratos que, siendo consensuales, están inmersos en el mundo de la formalidad porque requieren del cumplimiento de formalidades habilitantes, de pruebas, de publicidad o convencionales para tener eficacia. Por ejemplo, un contrato de trabajo. Ahora, hablemos de las excepciones y atenuantes al principio del consensualismo contractual. Excepciones y atenuantes al principio del consensualismo contractual. Respecto a esto, señalar que las excepciones a este principio en nuestro ordenamiento jurídico son precisamente los contratos solemnes y los contratos reales, porque el ordenamiento jurídico en este aspecto exige que las partes se sometan a la ritualidad prescrita por el legislador para dar nacimiento y eficacia a un contrato. Esto ustedes lo pueden revisar en el artículo 1443 de nuestro Código Civil, que hace la distinción entre el contrato real, solemne y consensual. El contrato real es el que se perfecciona cuando se entrega la cosa que es objeto del contrato. Contrato solemne es cuando cumple las formalidades que la ley exige eh, para su validez, y el contrato consensual es el que se forma por el mero consentimiento o acuerdo de voluntades entre las partes. Existen también atenuantes a este principio. Existen también atenuantes al principio del consensualismo contractual. ¿Cuáles son estas atenuantes? Que son, bueno, constituyen formalidades distintas a las exigidas en atención a la naturaleza del acto jurídico. Las atenuantes al consentimiento, al consensualismo contractual, las atenuantes al consensualismo contractual constituyen formalidades distintas a las exigidas en atención a la naturaleza del acto jurídico. Son atenuantes porque son una ruptura con este principio, pero de manera menos intensa. Rompen con el principio, pero de manera menos intensa.
Aquí los efectos del incumplimiento de estas formalidades son distintos, pero puede ser nulidad relativa, imposibilidad de usar ciertos medios de prueba o inoponibilidad, por ejemplo. Bien, eso respecto al principio del consensualismo contractual, ¿vale? Vamos a hablar ahora del principio de la libertad contractual. Principio de la libertad contractual. Este principio dice relación con el nacimiento del contrato. El principio de la libertad contractual dice relación con el nacimiento del contrato propiamente tal. Y en este sentido, precisar lo siguiente. Este principio comprende tanto el de libertad de conclusión como libertad de configuración interna de los contratos. El principio de libertad contractual, entonces, dice relación con el nacimiento del contrato y comprende tanto la libertad de conclusión como la libertad de configuración interna de los contratos. Libertad de conclusión y libertad de configuración interna del contenido de los contratos. En base a la libertad de conclusión, las partes son libres de contratar o no, o de decidir si contratar. Y en caso de decidir contratar, esta libertad también abarca la libertad de con quién se va a contratar. La libertad de conclusión es decidir si se va a contratar o no, y decidir con quién se va a contratar o no. Esa es la libertad de conclusión. Si quiero o no celebrar el contrato y con quién celebro el contrato. Ahora, en base a la libertad de configuración interna, en cuanto a la libertad de configuración interna, señalar que las partes pueden fijar el contenido y cláusulas del contrato como mejor les parezca. Cuanto a la libertad de configuración interna, las partes pueden fijar el contenido y las cláusulas del contrato como mejor les parezca. Pero ojo, la mayor ruptura al principio de la libertad contractual es el contrato dirigido. La mayor ruptura de la libertad contractual es el contrato dirigido. Que aquí esta cuestión es una categoría contractual que la vamos a ver en el próximo live que hagamos ahora durante la tarde. La mayor ruptura de la libertad contractual es el contrato dirigido, porque atenta contra la libertad de configuración. La libertad de configuración es donde las partes pueden fijar el contenido y las cláusulas del contrato como mejor les plazca. La mayor ruptura a este principio, en concreto la libertad de configuración, es el contrato dirigido, porque atenta con la libertad de configuración y también el contrato forzoso. El contrato forzoso es una transgresión directa a la libertad de conclusión. Sobre todo el contrato forzoso heterodoxo, porque atenta contra la libertad de conclusión. Bien, eso respecto al principio de la libertad contractual, que incluye lo que es la libertad de conclusión y la libertad de configuración interna de los contratos. Vamos a hablar ahora del principio de fuerza obligatorio de los contratos o pacta sunt servanda. Principio de fuerza obligatoria de los contratos o pacta sunt servanda. El principio de fuerza obligatoria de los contratos o pacta sunt servanda dice relación con los efectos del contrato. Dice relación con los efectos del contrato. Significa que los pactos deben cumplirse estrictamente. Los pactos deben cumplirse estrictamente. Este principio está consagrado en el artículo 1545 del Código Civil. El pacta sunt servanda está consagrado en el artículo 1545 del Código Civil. Y en esta norma se compara el contrato con la ley, justamente por la fuerza obligatoria que genera el contrato para con las partes. ¿Por qué? Porque el contrato es ley para los contratantes y no puede ser modificado sino por voluntad de las mismas o por causas legales, sino por mutuo consentimiento o causas legales. Entonces, continuando con esto,
Este principio, el de fuerza obligatoria de los contratos, trae las siguientes consecuencias. Que las partes están obligadas a respetar el contrato como si estuvieran observando la ley. Las partes están obligadas a respetar el contrato como si estuviesen observando la ley. Fíjense lo importante que es este principio. Las partes están obligadas a respetar el contrato como si estuviesen observando la ley. Desde el momento en que el contrato no contenga nada contrario a la ley, el orden público o las buenas costumbres. Esa es la primera consecuencia del principio de la fuerza obligatoria de los contratos. Las partes están obligadas a respetar el contrato como si estuviesen observando la ley. Desde el momento en que el contrato no contenga nada contrario a la ley, el orden público o las buenas costumbres. Y la otra consecuencia que trae el principio de fuerza obligatoria de los contratos es que se impone a los jueces la obligación de interpretar el contrato. Se impone a los jueces la obligación de interpretar el contrato. Esta consecuencia tiene su sentido en que el contrato debe ser interpretado como si fuera ley. El contrato debe ser interpretado como si fuera ley, ya que la ley, al ser aplicada en un caso concreto para resolverlo, es interpretada por los jueces. Debido a esta consecuencia, es que los jueces no pueden modificar los términos del contrato ni cambiar sus elementos, a menos que estemos hablando de la teoría de la imprevisión, que la podemos abordar, de hecho, yo tengo un post acá en esta plataforma, incluso en mi página de Instagram. Sin embargo, creo que sería bastante bueno volver a precisar en la teoría de la imprevisión, chicos. Pero bueno, y tengo un video también. Pero bueno, salvo la teoría de la imprevisión. Vale. Este principio, entonces, el de fuerza obligatoria de los contratos, trae como consecuencia que las partes están obligadas a respetar el contrato como si estuviesen observando la ley desde el momento en que el contrato no tenga nada contrario a la ley, el orden público o las buenas costumbres. Se impone a los jueces la obligación de interpretar el contrato. Y esto tiene como consecuencia de que se imponga a los jueces la obligación de interpretar el contrato, y como los contratos se tienen que interpretar como si fuera ley, los jueces tienen que interpretar el contrato en atención a las normas establecidas entre los artículos 1560 y siguientes del Código Civil. Es por esto que los jueces no pueden modificar los términos del contrato y tampoco cambiar sus respectivos elementos. Hay otros subprincipios que derivan, subprincipios que derivan del principio de fuerza obligatoria de los contratos. ¿Cuáles son estos subprincipios? Bueno, el subprincipio de la intangibilidad de los contratos, por ejemplo, subprincipio de la intangibilidad de los contratos, que implica que el contrato válidamente celebrado no puede ser modificado ni por el legislador, ni por un juez, ni por el juez. El principio de intangibilidad de los contratos implica que el contrato válidamente celebrado no puede ser modificado ni por el legislador ni por el juez. De eso va el principio de intangibilidad de los contratos. Pero ojo, esta intangibilidad no es absoluta. Esta intangibilidad no es absoluta, ya que hay situaciones en que el legislador vulnera la fuerza obligatoria del contrato. Por ejemplo, al dictarse leyes de emergencia de carácter transitorio que impliquen la concesión de beneficios a deudores. O bien, la teoría de la imprevisión, que es un caso hiper mega excepcional y que nosotros lo vimos ya presente durante la pandemia del bicho 19. Listo. Pero, en principio, el subprincipio de la intangibilidad de los contratos, que emana del principio de la fuerza obligatoria de los contratos, señala que el contrato válidamente celebrado no puede ser modificado ni por el legislador ni por el juez. Pero esta intangibilidad no es absoluta, ya que el legislador, en ciertos casos, al dictar leyes de emergencia, puede transgredir este principio, o bien, como nosotros ya lo hemos visto en la teoría de la imprevisión, que pueden revisar un pequeño post que tengo ahí, sin perjuicio de que estaría bueno que revisen también, lo revisen más a cabalidad. Bien, eso respecto al principio de
fuerza obligatoria de los contratos, que viene de la mano, hay una unión hipostática con el principio de intangibilidad de los contratos. Vamos a hablar ahora del principio del efecto relativo de los contratos. El principio del efecto relativo de los contratos, que también es un subprincipio derivado del principio de la autonomía de la voluntad. Principio del efecto relativo de los contratos. Principio del efecto relativo de los contratos. ¿A alguien se le ocurre de qué se trata este principio, no? Pueden dejarlo en los comentarios, no importa si se equivocan. Principio del efecto relativo a los contratos entonces. Principio del efecto relativo a los contratos entonces. Principio del efecto relativo a los contratos entonces. Acciones para las partes contratantes que concurren a su celebración. Por lo tanto, no benefician ni perjudican a terceros en principio. Ojo con eso. En principio no benefician ni perjudican a terceros. Sin perjuicio de esto, se puede comprobar el surgimiento de casos en que el contrato cree derechos y obligaciones para un tercero. Y también se comprueba el llamado efecto expansivo de los contratos. Se puede comprobar el efecto expansivo de los contratos, conforme al cual los contratos pueden beneficiar o perjudicar a muchas personas que no revisten el carácter de parte. Podemos también comprobar el efecto expansivo de los contratos, conforme al cual los contratos pueden beneficiar o perjudicar a muchas personas que no revisten el carácter de parte. Ahora, es prudente que nos refiramos tanto al concepto de parte como de terceros. Tanto el concepto de parte como de terceros. A continuación. Respecto a las partes en un contrato son aquellos que concurren a su celebración. Las partes en un contrato son aquellos que concurren a su celebración. Eso es todo. Las partes en un contrato son aquellos que concurren a su celebración, pudiendo estar una parte conformada por una o varias personas que articulan un solo centro de interés. También son partes, por regla general, los herederos desde el instante del fallecimiento de uno de los contratantes. También son parte, por regla general, los herederos al momento del fallecimiento de uno de los contratantes. Pero ojo, ahora si son contratos intuito personas, no, ahí no. Pero por regla general también son parte en un contrato los herederos de un contratante que falleció, ya que los contratos celebrados por el contratante fallecido no modifican los efectos jurídicos del contrato, excepto si se trata de contratos intuito personas. Ojo con eso. Por excepción, las obligaciones contractuales no se transmiten a los herederos. Por excepción, las obligaciones contractuales no se transmiten a los herederos. ¿Y cuáles son estas excepciones? Las que ya hemos mencionado. Contrato intuito personas, contratos en que se hubiera estipulado expresamente su terminación por el fallecimiento de uno de los contratantes, contratos en que se hubiera estipulado expresamente su terminación por el fallecimiento de uno de los contratantes, y otro caso en que los herederos acepten con beneficio de inventario, caso que los herederos acepten con beneficio de inventario,
Este caso ocurrirá siempre y cuando las obligaciones contractuales, del causante no alcanzaren ser satisfechas con el valor de los bienes heredados. Herederos que aceptan con beneficio inventario, entonces, esto ocurrirá siempre y cuando las obligaciones contractuales del causante no alcanzan a ser satisfechas con el valor de los bienes heredados. Y otra forma en que no se transmita a los herederos las obligaciones contractuales serían las obligaciones contractuales que, por disposición legal, no pasan a los herederos, como el caso de renta vitalicia. Obligaciones contractuales que por disposición legal no pasan a los herederos, como la renta vitalicia. Entonces, por excepción, las obligaciones contractuales no se transmiten a los herederos, como por ejemplo los contratos de intuito personas, contratos en que se hubiera estipulado expresamente su terminación por el fallecimiento de uno de los contratantes, los herederos, el caso de los herederos que acepten con beneficio inventario, y las obligaciones contractuales que por disposición legal no pasen a los herederos, como ocurre en los casos de renta vitalicia. Hablemos ahora de los terceros en los contratos, relacionado con el efecto relativo a los contratos. Hablemos de los terceros en los contratos. Se entiende por tercero a toda persona que no ha participado ni ha sido válidamente representada en la generación del acto. Se entiende por tercero a toda persona que no ha participado ni ha sido válidamente representada en la generación del acto. Se entiende por tercero a toda persona que no ha participado ni ha sido válidamente representada en la generación del acto. Pero ojo, también tenemos que distinguir entre los terceros absolutos y los terceros relativos. Tenemos que distinguir entre los terceros absolutos y los terceros relativos. ¿Quiénes son los terceros absolutos y quiénes son los terceros relativos? Bueno, aquí ya tenemos que entrar a hacer nuestras respectivas consideraciones. Los terceros absolutos son aquellos terceros que no participan en el contrato, ni personalmente representados, ni nada de eso. Es decir, no están ligados jurídicamente con las partes. Por ejemplo, la relación que tienen ustedes con un contrato de compra-venta de un auto que se celebra, no sé, en Arica o en Punta Arenas y ustedes no conocen a las partes. Ustedes en ese caso son terceros absolutos respecto a ese contrato. El tercero absoluto, entonces, son aquellos terceros que no participan en el contrato, ni representados ni personalmente. Ni siquiera están ligados jurídicamente a las partes. Son completamente ajenos a la celebración del contrato. Sería toda la sociedad respecto a un contrato particular. Eso es un tercero absoluto, que no está relacionado de ninguna manera ni con las partes ni con el contrato que ésta celebra. Ahora, tenemos a los terceros relativos. Terceros relativos. ¿Quiénes son los terceros relativos? Ya, aquí la cuestión cambia. Los terceros relativos son aquellos terceros que, si bien no han generado con sus voluntades el contrato, terceros relativos son aquellos que, si bien no han generado con su voluntad el contrato, están o estarán en relaciones jurídicas con las partes, sea por propia voluntad o por disposición legal. Ojo con esto. Los terceros relativos son aquellos terceros que, si bien no han generado con sus voluntades el contrato, están o estarán en relaciones jurídicas con las partes. Ojo con eso. Sea por su propia voluntad o por disposición legal. Terceros relativos, entonces, son aquellos terceros que, si bien no han generado con sus voluntades el contrato, están o estarán en relaciones jurídicas con las partes, sea por su propia voluntad o por disposición legal. Y dentro de estos terceros relativos, que son aquellos terceros que no concurren con su voluntad a la formación del contrato, pero que de un modo u otro
están ligados con las partes, sea por su propia voluntad o por disposición legal, estos terceros relativos son los legatarios, los legatarios y los acreedores valistas del deudor. Los legatarios y los acreedores valistas del acreedor. Estos son los terceros relativos. En cuanto a los legatarios, estos se pueden ver afectados si es que el causante celebra un contrato sobre la cosa que pretende transmitir antes de que se lleve a cabo la transmisión. En estos casos, la doctrina ha señalado que el legatario se verá como parte en estos contratos. Entonces, en cuanto a los legatarios, se pueden ver afectados si es que el causante celebra un contrato sobre la cosa que pretende transmitir antes de que se lleve a cabo la respectiva sucesión. La doctrina ha señalado aquí que el legatario se verá como parte en estos contratos. El legatario entonces puede ser un tercero relativo en la medida de que la cosa legada se vea aquí el causante claro, el causante celebre un contrato respecto de la cosa que pretende legar. Ahí ya se ve como parte dentro de este contrato, por lo que no sería un tercero relativo. Hay un sector de la doctrina que dice eso. Por otro lado, respecto a los acreedores valistas del deudor, señala lo siguiente, que también son terceros relativos, pero estos acreedores valistas tenemos que hacer la siguiente precisión. Antiguamente se señalaba que estos acreedores se equiparaban a las partes tomando el lugar de su deudor, porque el contrato que celebra el deudor repercute en el derecho de prenda general de los acreedores valistas. Actualmente se señala que estos acreedores son terceros absolutos, porque estos contratos no generan derechos y obligaciones para los acreedores valistas, sin perjuicio de que indirectamente estos acreedores se verán alcanzados por el efecto expansivo de los contratos. Y en virtud de este efecto expansivo, es que los acreedores podrán impugnar los contratos celebrados por el deudor en perjuicio de los acreedores, sea ya por medio de la acción de simulación, la acción revocatoria o la acción pauliana. Esto tiene que ver con los derechos auxiliares del acreedor. Entonces, que nosotros ya lo vimos en obligaciones. Ojo con eso, que tiene que ver con la perspectiva de defensa del acreedor. Bien, entonces, señalemos que un tercero relativo dentro de los contratos habría de ser el acreedor valista del deudor. Y está conectada la señorita Bessie Gallardo, bienvenida. Qué sorpresa tenerla por este espacio. Ya, acreedor valista del deudor, que actualmente nuestra doctrina señala que estos acreedores son terceros absolutos, porque estos contratos no generan derechos y obligaciones para los acreedores valistas, sin perjuicio de que indirectamente estos acreedores se verán alcanzados por el efecto expansivo de los contratos. Y en virtud de este efecto expansivo, los acreedores pueden impugnar estos contratos celebrados por el deudor. Por ejemplo, por medio de la acción de simulación, la acción revocatoria y la respectiva acción pauliana. Insisto, esto respecto a lo que es los derechos auxiliares del acreedor. Y eso, acabamos de terminar de ver lo que tiene que ver con los subprincipios derivados de la autonomía de la voluntad. Vamos a finalizar ahora con el principio de la buena fe contractual. Principio de la buena fe contractual. Este principio es un poquitito largo, la verdad es que no es tan largo tampoco, son 2 hojitas, pero les voy a pedir paciencia. Así que eso. Ah.
Principio de la buena fe contractual. Principio de la buena fe contractual. Este principio se proyecta en todas las fases contractuales o se proyecta en todo el íter contractual, en el cual se exige a las partes que se porten de manera leal y correcta en las tratativas preliminares hasta el cumplimiento íntegro de las obligaciones. Incluso hay quienes añaden en la fase postcontractual. Se le exige el deber de lealtad y honestidad a las partes que en todo el íter contractual. A este se refiere, a este principio de la buena fe contractual, se refiere el artículo 1547 del Código Civil, que señala lo siguiente. No, el 1546 es el que señala, el 1546, me traspapeles. El artículo 1546 del Código Civil, que consagra la buena fe contractual, señala: los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley o costumbre pertenecen a ella. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre le pertenecen. Los contratos entonces deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley o costumbre pertenecen a ella. Hay que hacer una distinción acá sobre las clases de buena fe que existen. Clases de buena fe que existen y después vamos a precisar en cada una de ellas. La buena fe objetiva, la buena fe subjetiva y en las funciones de la buena fe en los contratos. Respecto a la buena fe, puede ser de dos tipos: la buena fe objetiva y la buena fe subjetiva. La buena fe subjetiva hace referencia a la convicción interna o psicológica de encontrarse el sujeto en una situación jurídica regular, aunque objetivamente no sea así. Esto ustedes pueden precisarlo en el artículo 706 o 707 del libro segundo. Está en el libro segundo de nuestro Código Civil. Ahí ustedes van a... Es la mejor expresión de buena fe subjetiva que hay. Buena fe subjetiva, entonces, hace referencia a la convicción interna o psicológica de encontrarse el sujeto en una situación jurídica regular, aunque objetivamente no sea así. Y la buena fe objetiva, a contrario sensu, hace referencia a la que señala el artículo 1546 de nuestro Código Civil, que, como bien dijimos, los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley o costumbre pertenecen a ella. A esto se refiere la buena fe objetiva. Establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe. Este principio impone a los contratantes el deber de comportarse de manera correcta y leal en sus relaciones mutuas, desde el inicio de las negociaciones, las tratativas preliminares, hasta incluso la terminación del contrato, hasta incluso la terminación del contrato en una etapa postcontractual. Por tanto, la buena fe equivale a la obligación de cooperación, lealtad, exclusión del dolo y exclusión del uso abusivo de los derechos subjetivos. Ojo con eso. Hola, Miguel Ray, pero precisión, yo no soy profe, soy gradista, así que ante todo eso. Vale, vale, vale. Continuamos entonces.
Entonces, la buena fe objetiva equivale a la obligación de cooperación, lealtad y exclusión del dolo, y exclusión también del uso abusivo de los derechos subjetivos. ¿De qué forma se vincula el derecho civil con el derecho constitucional? Uy, buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque, bueno, la autonomía de la voluntad, contratos particularmente, mira, de no ser, porque mira, relacionalo con el artículo primero de nuestra Constitución en cuanto a la formación de los grupos intermedios, la familia, que el matrimonio es un contrato solemne que tiene como base una familia y todas estas instituciones, bueno, artículo primero, el artículo 19, numeral 6, artículo 19, numeral 23 y numeral 24, sobre todo con lo que tiene que ver con el derecho de propiedad, el artículo 19, numeral 24, y el artículo 19, numeral 23, que es el derecho de adquirir el dominio de todas las cosas corporales o incorporales, que eso se relaciona estrechamente con el artículo 582 y 583 de nuestro Código Civil. Todo el título que tiene que ver con el dominio, vincúlalo o puedes vincularlo tanto con el artículo 19, numeral 23 y el artículo 19, numeral 24. E incluso con el artículo 19, numeral, no recuerdo si el 14 o el 15, pero tiene que ver con el derecho de asociación. Eh, Vincúlalo con los derechos fundamentales, con el artículo primero de nuestra Constitución, y ahí puedes hacer el ejercicio. Yo lo hago así, vincula instituciones como el dominio y la tradición, que están en el libro segundo, con el artículo 19, numeral 23 y numeral 24, que tiene que ver con la disposición de la propiedad y el derecho a adquirir cosas corporales o incorporales cuya prohibición no esté, perdón, cuya adquisición no esté prohibida por la ley, etcétera. Es lo que yo respondería, la verdad. Vale, vale, muchas gracias a ti por la pregunta y espero haberte ayudado. Bien, continuemos. Eh, Continuemos. En materia de contratos y buena fe subjetiva, se puede establecer una relación con los artículos 1842 y 1859. ¿Cómo se relacionan estos artículos? En 1842 y 1859, en materia de contratos y buena fe subjetiva. Vamos a leer estos dos artículos, el 1842 y el 1859. Esto está a propósito de la compraventa, ojo con eso. Artículo 1842. Es nulo todo pacto en que se exima al vendedor del saneamiento de la evicción, siempre que en ese pacto haya habido mala fe de parte suya. Es nulo todo pacto en que se exima al vendedor del saneamiento de evicción, siempre que en ese pacto haya habido mala fe de parte suya. Y el artículo 1859 señala: si se ha estipulado que el vendedor no estuviese obligado al saneamiento por los vicios ocultos de la cosa, estará sin embargo obligado a sanear aquellos de que tuvo conocimiento y de que no dio noticia al comprador. Si se ha estipulado entonces de que el vendedor no estuviese obligado al saneamiento de los vicios ocultos de la cosa, estará sin embargo obligado a sanear aquellos que tuvo conocimiento y de que no dio noticia al comprador. Es decir, nadie le puede salir gratis vender una cuestión que está mala, por así decirlo. En materia de contrato y de buena fe subjetiva, entonces, se puede evidenciar una relación entre los dos artículos que vimos: normas jurídicas que regulan los pactos de irresponsabilidad, en caso de evicción y vicios ocultos de la cosa vendida. En estas normas jurídicas señala que son ineficaces estos pactos si el vendedor sabía de la causa de evicción o vicio oculto. Los pactos de irresponsabilidad en este caso son ineficaces si el vendedor sabía que existía la causa de evicción o vicio oculto.
Ojo, señalar que las cláusulas de irresponsabilidad no se admiten en materia de responsabilidad civil extracontractual. Ojo con eso, no caben en la responsabilidad civil extracontractual. En materia de buena fe objetiva y contratos, en estos casos de controversia de relevancia jurídica, el desenlace del litigio depende del juez. Pero es importante tener presente que el poder discrecional del juez está limitado por el establecimiento de estándares. Entre paréntesis, regla que, en lugar de formular una solución, recurre a un parámetro flexible, cuyo manejo queda entregado al criterio o a la sabiduría del juez. Bien, vamos a hablar ahora de la buena fe objetiva, después de las funciones de la buena fe en los contratos, y nos vamos a un break, ¿vale? Para que así podamos continuar después con las categorías contractuales y la clasificación de los contratos. Hola Alexandra, ¿qué tal? Bienvenida. Vale, continuamos entonces. Buena fe objetiva. La buena fe objetiva se manifiesta en diversas formas en el ítem contractual. La buena fe objetiva se manifiesta de diferentes formas en el ítem contractual. Estas formas son numerosas, por lo que no es posible enumerarlas a todas, pero sí se pueden señalar como ejemplo los casos siguientes. Buena fe objetiva, entonces, manifestada en el ítem contractual, la podemos ver en las tratativas preliminares. En las tratativas preliminares, aquí cada negociador debe presentar las cosas conforme a su realidad, conforme a la realidad, sin incurrir en ningún vicio. O sea, sin inducir a la contraparte o a la otra parte en un error. A eso se refiere. Porque el error es una falsa representación de la realidad o el falso concepto que se tiene respecto de una cosa o de una persona, como vicio de la voluntad. Entonces, en las tratativas preliminares, cada negociador debe presentar las cosas conforme a la realidad. Es decir, expresar con claridad, absteniéndose de afirmaciones falsas o inexactas, absteniéndose de declaraciones falsas o inexactas, o de un silencio que puede llevar a una equivocada representación de los elementos objetivos y subjetivos del contrato que se pretende celebrar. Entonces, la buena fe objetiva se debe manifestar en las diversas partes del ítem contractual. Y algunos ejemplos donde se tiene que manifestar es en las tratativas preliminares, donde cada negociador debe presentar las cosas conforme a la realidad, o sea, expresarse claro, sin afirmaciones falsas o inexactas, o de un silencio que pueda llevar a una equivocada representación de los elementos subjetivos y objetivos del contrato que se pretende celebrar. Por ejemplo, que una de las partes no sea inducida a contratar mediante la entrega de información falsa, que una de las partes no sea inducida a contratar mediante la entrega de información falsa, que no se revoquen propuestas que se habían prometido que no serían retiradas, que no se revoquen propuestas que se habían prometido que no serían retiradas, y participar en las negociaciones estando debidamente facultada para ello. Participar en negociaciones estando debidamente facultados para ello, no ser inducido a contratar mediante la entrega de información falsa, y que se revoquen propuestas que se habían prometido que no serían retiradas. Ojo con ese detalle. Ahora, en la celebración del contrato, también tiene que estar presente la buena fe objetiva. En la celebración del contrato también tiene que estar presente la buena fe objetiva. ¿Y cómo? La buena fe debe imponer un equilibrio mínimo a las utilidades que caracterizan al contrato, por lo que si se restringe este deber, podría tener aplicación la regla del 1566 o aplicación de las reglas de lesión enorme en caso de que esto no se pueda aplicar. En la celebración del contrato, entonces, se debe imponer un equilibrio mínimo a las utilidades que caracterizan al contrato. Por lo que si se restringe este deber, podría tener aplicación la regla del artículo 1566, que es interpretar las cláusulas en contra de quien las redactó cuando tenía que haberlas redactado en términos claros, o aplicación de las reglas de lesión enorme en caso de que esto se pueda aplicar.
Otra forma en la que se debe materializar, otra forma en la que se debe materializar la buena fe objetiva es en el cumplimiento del contrato. En el cumplimiento del contrato también debe manifestarse la buena fe objetiva. ¿Y cómo? Bueno, pueden remitirse acá al artículo 1558 del Código Civil, en cuanto si la corrección o deslealtad llega a ser constitutiva de dolo, por lo que se responderá también de perjuicios imprevistos. En el cumplimiento de un contrato, entonces, también debe haber una manifestación de buena fe objetiva. Remítanse al artículo 1558, ya que si esta deslealtad llega a ser constitutiva de dolo, culpa lata o culpa grave, según el artículo 44, se responderá también de perjuicio imprevisto. Si la incorrección o deslealtad llega a ser constitutiva de dolo, se responde también de perjuicio imprevisto. Ahora, en las relaciones postcontractuales también tiene que estar presente la buena fe objetiva. Relaciones postcontractuales también tiene que estar presente la buena fe objetiva, ya que durante la fase de liquidación del contrato, la buena fe objetiva impone deberes. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento de una oficina, el propietario debe permitir al antiguo arrendatario colocar un aviso anunciando el lugar al que se ha trasladado. Es una cuestión de buena fe, chicos. Entonces, en las relaciones postcontractuales, durante la fase, por ejemplo, de liquidación del contrato, la buena fe objetiva también impone deberes. Como en un contrato de arrendamiento de oficina, aquí el propietario debe permitirle al antiguo arrendatario colocar un aviso anunciando el lugar al que se ha trasladado. O bien, en los contratos de franquicia, si, por ejemplo, McDonald's les da la fórmula o Coca-Cola les da la fórmula de una de sus recetas, ustedes, incluso si se termina el contrato, guarden el secreto. A eso apunta lo que es la responsabilidad postcontractual, en las relaciones postcontractuales. Aquí también tiene que estar presente la buena fe objetiva. Bien, vamos ahora a hablar de las funciones de la buena fe en los contratos y con esto terminamos. Funciones de la buena fe en los contratos y con esto habremos terminado, amigos míos. Respecto de las funciones de la buena fe en los contratos, existen tres formas que reflejan estas funciones. Existen tres formas de reflejar la buena fe en los contratos, como función de la buena fe en los contratos. Funciones de la buena fe en los contratos, hay tres formas de reflejarlo. Creo que esta cuestión también es súper importante, así que, bueno. Primero, como un criterio de interpretación de los contratos. La buena fe como un criterio de interpretación de los contratos. Segundo, como un criterio para limitar el ejercicio abusivo de derechos subjetivos. Como un criterio para evitar el ejercicio abusivo de derechos subjetivos. Y tercero, como un criterio de conducta conforme al cual deben ser cumplidas las obligaciones. Como un criterio de conducta conforme al cual deben ser cumplidas las obligaciones. Vale. Entonces, la primera función que podemos ver de la buena fe en los contratos y que hemos señalado como un criterio para la interpretación de los contratos. Respecto a esto, ¿qué podemos señalar o decir? Como criterio de interpretación de los contratos. La interpretación debe hacerse de tal manera que el sentido que se atribuye a los contratos sea el más apropiado para llegar a un desenvolvimiento legal de las relaciones contractuales. Como criterio de interpretación de los contratos, buena fe. Debe hacerse de tal manera que a los contratos se debe atribuir el mayor apego a la ley posible. Como criterio para limitar el ejercicio abusivo de derechos subjetivos, como criterio para limitar el ejercicio abusivo de derechos subjetivos, ojo, el uso o ejercicio abusivo de derechos subjetivos, hay un sector de la doctrina que lo considera fuente de las obligaciones. Ojo con eso. Es un sector minoritario,
pero ténganlo presente, ¿vale? Como criterio, la buena fe, función de la buena fe, entonces, en los contratos, dijimos como criterio de interpretación de los contratos, como criterio también para limitar el ejercicio abusivo de derechos subjetivos. De los contratos nacen obligaciones que admiten una adecuación razonable por intervención de factores extraños al tenor literal y rígido del contrato. En virtud de esta situación, se debe todo lo explícitamente acordado, que luego pasará por el tamiz de la buena fe y lealtad que se deben los contratantes. Es decir, la buena fe opera restringiendo lo pactado. Va más allá de lo literal y viene a ratificar lo que el mismo artículo 500, lo que el artículo 546 señala, que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, lo que está escrito, sino todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley o costumbre pertenecen a ella. Entonces, como criterio, la buena fe, dentro de su función en los contratos, como criterio para limitar el ejercicio abusivo de derechos subjetivos, opera restringiendo lo pactado, más allá de lo escrito. Plus ultra scriptum. Y tercera función de la buena fe en los contratos es como un criterio de conducta al cual deben ser cumplidas las obligaciones. Criterio de conducta conforme al cual deben cumplirse las obligaciones. Como criterio de conducta mediante el cual deben cumplirse las obligaciones. En estos casos, la buena fe opera ampliado lo estipulado por las partes. Como criterio de conducta conforme al cual deben ser cumplidas las obligaciones. Esto se amplía lo que fue estipulado por las partes. Entonces, las funciones de la buena fe en los contratos pueden ser tres. Como criterio de interpretación de los contratos, que se tienen que ajustar a buena fe, como criterio de interpretación de los contratos, como criterio para limitar el ejercicio abusivo de derechos subjetivos, como criterio para limitar el ejercicio abusivo de los derechos subjetivos, que la buena fe limite o restrinja lo pactado, yendo más allá de lo literal, y como criterio de conducta conforme al cual deben ser cumplidas las obligaciones. Entonces, la función de la buena fe en los contratos, como criterio para la interpretación de los contratos, como modo de restringir el uso o el ejercicio de derechos subjetivos. Aquí la buena fe opera restringiendo lo que está expresado o escrito en el contrato, y como criterio de conducta en el cumplimiento del contrato. Como criterio de conducta y como criterio de interpretación del contrato. Son dos cosas que están súper relacionadas. Como criterio de conducta, como criterio de interpretación y como limitación al ejercicio de derechos subjetivos. Limitando incluso lo que está escrito. Y eso, amigos míos, terminamos ahora lo que tiene que ver con los temas que aparecen mencionados en pantalla. Y volvemos en un rato, vamos a hablar de las categorías contractuales y la clasificación de los contratos. Así que nos vemos en un rato, chicos. Que estén muy bien.